tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia, y por supuesto también gracias a las frecuencias del Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, gracias ingeniero Víctor Melara, en los teléfonos Maribel, marquen 55 18 77 60, aquí en cabina gracias al apoyo de Jonathan, gracias Jonathan Álvarez, y bueno, como siempre y como todos los días, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. ¿Qué tal, Jorge, querido? Celeste, linda, qué bueno que estás con nosotros, muy bien, muy contento, gracias, a la orden. Gracias, Jorge, querido. Bueno, pues ustedes pueden teclear www.vocesdelperiodista.mx y ese es Voces Diario, en el que se puede interactuar, ustedes pueden interactuar, es su espacio también, y bueno, también el checar las noticias. Está aquí en cabina con nosotros alguien del Consejo Editorial de Voces del Periodista, por supuesto el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un privilegio tenerle, maestro querido. Buenas tardes. Y bueno, en la línea está el maestro Juan Bautista, precisamente a quien le damos la bienvenida, le abrazamos. Él ha estado cubriendo una comparecencia de la que él nos dará amplia información. Adelante, maestro Juan Bautista, muchísimo gusto. Gracias, Celeste, Jorge y a todos los demás compañeros y colegas que están en cabina. Así es, este día se dio la comparecencia del gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, en el Senado de la República. Fue cuestionado a fondo sobre su proceder y responsabilidad administrativa por omisión y falta de probidad ante los problemas de la construcción y operación del tramo carretero del kilómetro 93.8, conocido como Paso Express. En una comparecencia de casi 4 horas en este auditorio, realizada este miércoles, los legisladores del PAN, del Partido Morena, del Trabajo y del PRI incluso, reclamaron al morelense su falta de presencia ante los lamentables hechos del Paso Express, que el día de los hechos y horas posteriores no se presentó. La endeble asistencia del equipo de protección civil estatal sin el equipo técnico adecuado para emplazar al rescate de los Mena, en este caso del padre y el hijo, quienes trágicamente murieron en ese socavón, dentro del vehículo que se sumergió en el lodo. También le reclamaron su presencia en la inauguración de la obra, a la que asistió el presidente Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, conociendo las deficiencias que ésta presentaba y la nula colaboración con el gobierno municipal de Cuernavaca para coordinar los esfuerzos en la limpia de las barrancas, drenaje y manutención e infraestructura hidráulica. Fue una comparecencia ríspida, no fue de beneplácito. En todo momento los legisladores, así lo observé yo en este auditorio, con mucha seriedad hicieron los planteamientos, en primer lugar, de su falta de asistencia; segundo, que no hay, por más que él insiste que desde hace un año se entregó documentación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las cuales él anunciaba las deficiencias que existían en la construcción de la carretera, pues este documento no se ha visto y no se vio tampoco ahí durante la comparecencia. Él en todo momento trató de revirar el caso diciendo que él personalmente le había informado al presidente Enrique Peña Nieto y que Gerardo Ruiz Esparza mentía, que él tenía conocimiento de que eso estuvo muy mal. Sin embargo, Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, advirtió ahí de una manera directa, sin adjetivos, de la falta de seriedad de este gobernador, quien, conociendo las deficiencias en la construcción, no lo denunció a tiempo, y es más, dijo, era mejor no asistir. En lugar de lucirse en las fotos donde aparece el día de la inauguración con el primer mandatario y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Mariana del Campo, dijo: hay corrupción e impunidad en la construcción de esta obra, y ahí están las pruebas. De 1,000 millones pasó a más del doble. En su oportunidad, Vidal Llerenas, en este caso también legislador, reclamó la falta de pericia y equipo adecuado por parte del personal de protección civil. Más a fondo, quien se fue a fondo fue David Monreal Ávila, también de Morena, quien dijo: bueno, pues aquí hay una mala supervisión de la obra, planeación, trazo, y usted, señor gobernador, no hizo nada. Y es más, se salió del tema, habló de los secuestros que hay ahí en el estado de Jalisco, del estado de Morelos, de la confrontación que tiene con
con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien dijo que le están reteniendo el presupuesto. Una comparecencia, en realidad, Celeste Auditorio, con muchos cuestionamientos, e insistió en que se van a armar carpetas para darle seguimiento a esta investigación. Al final de cuentas, un Graco Ramírez serio, adusto, no tanto intranquilo, sino dando respuestas, y sí, en mi opinión personal, tratando de lavarse las manos de un problema que es mayor en este momento de lo que se ha anunciado, Celeste. Sería el comentario y la información respectiva. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Vamos a un corte, regresamos para que nos des algún colofón de tu comentario y poder seguir adelante. No tardamos, amigos, gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste. Ya salió ahorita. Gracias, Jonathan. ABC Radio 760 AM Comunicación con sentido ABC. Yo soy Teresa Santiago Cruz. Mi accidente fue de que no vi el taxi que iba. No sé si este es el actual o se fueron, se reconectó, no sé, Jonathan. Trasladarse a Jinotepec cuando se van ante alguna emergencia. Ahora, gracias a la construcción y equipamiento del hospital comunitario, Nos desconectamos, ¿no? Ahorita creo que nos desconectamos. ¿Cómo ve Jonathan? ¿Está conectado? Yo no lo veo. Se desconecta, ya está. Puedo caminar. ¿Ya? Ya. Cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Qué es importante para ti? Ya estamos ahorita en Dejar de esto, sentir ¿verdad? angustia cada vez que mis hijos salen de la casa, que mi país me importa. Quiero que haya seguridad. ¿Un comentario quiere hacer, maestro? Haces un comentario y luego... Sí, yo lo hago Ok, con y mucho luego ya gusto. nos vamos con el tema. Sí, cómo no. Muy bien. Y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo. Es una investigación que hemos sostenido en el Club de Periodistas. ¿Sí? Que no es un tema que estemos abordando nada más de rebote, sino que ya es una investigación sostenida, porque hemos ya publicado artículos, ¿sí? Y que ahora venimos a reforzar con más información la situación por la que está pasando el donativo que se le dio al exdirector de Pemex. Ok, maestro querido. Gracias, queridos amigos, gracias por participar y gracias por quienes me apoyaron de manera personal ayer con muchas oraciones. Para mi nena les agradezco con el alma. Un beso. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos en cabina el maestro Rodolfo Sánchez Mena, nuestro director académico, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Escuchamos en la línea al maestro Juan Bautista, Premio Nacional de Periodismo y una parte fundamental también de Voces del Periodista. Maestro Juan Bautista, el comentario que redondee tu información tan puntual que nos diste, si fueras tan amable, adelante. Gracias, Celeste. Mira, a mí en lo personal me llama la atención el juego de palabras con el que se refirió el gobernador Graco Ramírez, por cierto egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se refirió a la crisis del vacío y a los vicios ocultos. Cuando hay unas situaciones en este asunto técnicas y de administración, se logran, los políticos en algunos momentos logran obtener este tipo de palabras, yo digo que para confundir. Cuando él se refiere a la crisis del vacío, se está refiriendo que llegó el personal de protección civil, en este caso del estado de Morelos, y no se sabía, Celeste, pero llegó equipo de la Cruz Roja, o al menos hablaron con ellos para decirles que ellos podían intervenir, y Protección Civil del estado de Morelos rechazó la ayuda. Entonces esto quiere decir que también la ayuda de ellos llegó demasiado tarde, y cuando llegaron, pues llegaron sin el equipo adecuado. Entonces Graco Ramírez dice que para eso se necesitaba algo así como una grúa de 30 toneladas para sacar el carro en ese momento, y que había una crisis del vacío, que si hoy hay 2 víctimas, en todo caso se hubieran arriesgado la vida de los de Protección Civil y hoy hubiera sido un cementerio más con funcionarios ahí. Y cuando se señala de los vicios ocultos, él refiere que la misma empresa que había sido
ya censurada en otra administración, en la administración anterior, haz de cuenta que canceló su membresía, creó otra figura económica y financiera, y es la que participa de nueva cuenta. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿y dónde está la autoridad estatal para supervisar y darle acompañamiento a las obras? Ese sería el comentario en este caso que yo realizaría, no sin apuntar que Graco Ramírez, en mi opinión, tendría que dar más elementos, más respuestas puntuales de toda la información y todas las preguntas que hicieron de manera puntillosa y acertada en algunos casos los legisladores, y que Graco Ramírez deja una estela llena de vacíos, de respuestas, no hay contenido formal, y que no solamente la historia lo juzgará, sino también en este caso, pues la administración tributaria y sobre todo la voluntad popular, Celeste. Gracias, maestro Juan Bautista, un abrazo, te agradecemos tu información. Y queridos amigos, esta misma información, si usted quiere leerla, la tiene ya mismo, ahora, si usted teclea www.vocesdelperiodista.mx. Maestro Jorge Santa Cruz. Así es la crónica que hace nuestro colega y amigo Juan Bautista, ustedes la pueden ver aquí perfecto. Se habría evitado la tragedia en el Paso Express, según apuntan legisladores, si es que hubiera habido una coordinación como debiera ser entre el municipio, Cuernavaca, el estado, Morelos, y la federación, a cargo en este caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza. Celeste, entonces, ya escucharon a Juan Bautista, lo pueden leer también. Y déjame decirte algo que en nuestra página lo anticipábamos ayer y hoy lo confirmamos. Ustedes pueden escribirle directamente a Celeste. Así dice aquí, abajo de la convocatoria para el certamen nacional e internacional de periodismo dice, escribe a Celeste Sáenz de Miera. Escribir mensaje, basta con que dé clic ahí y todos sus mensajes le van a llegar a Celeste Sáenz de Miera. Solo un favor, con gran educación. ¿Se vale manifestar enojo? Sí. ¿Se vale manifestar frustración? Sí. Pero hay que hacerlo con respeto para el resto de los lectores. ¿Les parece? Celeste. Queridos amigos, simplemente, y sabemos que ustedes son respetuosos, finalmente las manifestaciones a veces de disgusto en el tema que fuere, pues tienen una razón, tienen un origen. Pero aquí nos interesa mucho el que no se rompa la comunicación, el diálogo, porque quien empieza con cuestiones de ataques, digamos, de ofensas muy directas, lo que sucede es que rompe el objetivo fundamental de la comunicación. Es por eso que el maestro Jorge Santa Cruz hace y subraya estos tópicos. Queridos amigos, yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ya que obviamente hay una pretensión de una reestructuración de la zona sudamericana, ¿no? Y de buena parte de ella, y hay una lectura en que un grupo de medios, al menos una parte de ella, por no decir una parte muy importante de ella, se ligan mucho a ONGs que apoyan, ¿no?, ciertos tipos de información, y por otra parte a grupos de comunicación o de, como usted quiera llamarle, más que comunicación, a veces se induce o incide en lo que sería una mala comunicación, ¿no? Y entonces aquí yo le preguntaría al maestro, porque hay un grupo muy fuerte que apoyan neocons, que confunden, que ahora por cierto circulan algunos discursos de, por ejemplo, Vladimir Putin, esto que les cambian algo de la traducción. Entonces uno los lee y piensa que están bien traducidos y luego no son puntualmente traducidos. Hay que checar, porque eso se está haciendo también ahorita ya en las redes. Entonces, así como eso, se utilizan medios que son instrumentos de poder. En este contexto, ¿qué hay de cierto con una nueva investigación? Usted que ha dado seguimiento a todo el caso petrolero, maestro, ¿y cómo sería la configuración latinoamericana en este contexto y en estas nuevas denuncias o en esta nueva embestida, maestro? ¿Y de qué se trata? ¿Qué hay de cierto? Porque digo, hay cosas de corrupción innegables, ¿verdad? Pero
toda la lectura, como usted nos muestra, los hechos que son, obviamente, las intenciones y todos los vectores que debemos de tener para nuestro análisis. Gracias. Cómo no, con mucho gusto, Celeste. Lo que sucede es que, como lo hemos venido haciendo puntualmente en el Club de Periodistas, no hemos soltado la investigación sobre el caso Lava Jato en portugués, que traducido significa lavado a presión. Lo hemos venido investigando ya hace buen tiempo y lo que tiene de implicaciones para toda América Latina, y hemos visto cómo efectivamente esta investigación sobre corrupción, sobre los sobornos de la empresa Overdredge a cambio de contratos en América Latina, ha desembocado en realidad en un cambio en la estructura de poder de América Latina fundamentalmente. ¿Sí? ¿Cómo se refleja este cambio en la estructura de poder? Lo que eran antes los países que estaban vinculados a los BRICS, esto es Brasil, Rusia, India, China, terminaron por romperlo con el juicio que se le hizo a la señora Dilma Rousseff y fue destituida de Brasil. En el caso de otros gobiernos, como en Perú, como en Argentina, esta investigación, esta campaña, esta operación ha servido para que pierdan los gobiernos, y una vez que pierden los gobiernos progresistas, se instalan gobiernos que enjuician a los expresidentes y los meten a la cárcel y desmantelan a los partidos que les dieron sustento y empiezan la persecución contra las organizaciones sociales y a desmantelar las políticas sociales que dieron lugar a estos gobiernos. Es decir, todos los apoyos financieros a los programas de educación, a los programas de salud, empiezan a ser retirados. Lo más dramático es, Celeste, el caso, por ejemplo, vimos cómo Petrobras fue desmantelado en su conjunto y todos los contratos de las reservas petroleras han sido rematadas en Brasil han sido rematadas, han sido regaladas prácticamente. Esto, desde luego, tiene gran similitud con lo que pasa en México, a lo que nosotros le llamamos una reforma estructural. Si nosotros tenemos que hacer una analogía, tenemos que hacer un replanteamiento de qué está pasando en Sudamérica y qué está pasando en México. Y se pregunta mucha gente, ¿por qué allá se les enjuicia, por qué se les enjuicia a los expresidentes y en México esto no sucede? Y dicen y argumentan que allá hay ministerios públicos independientes, que hay jueces independientes. Pero, ¿de dónde vienen estos llamados jueces independientes, como el juez Aldo Moro, que es muy importante en el Brasil y que ha sido condecorado por el ejército por su actuación en el caso Lava Jato? Todos ellos fueron formados en 2008 bajo un proyecto del Departamento de Estado, en esa época conducido por Hillary Clinton. Sí, estos jueces fueron formados junto con más personal judicial de América Latina para investigar dinero sucio dirigido a acciones contra el terrorismo. Y de ahí lo derivaron a esta campaña contra el lavado de dinero en toda América Latina. ¿Sí? A partir de diciembre, que en una corte de los Estados Unidos en Nueva York
se le impuso una sanción, una multa a la empresa Odebrecht, fue como se desencadenó el proceso. No fue en Brasil la investigación que dio lugar a la persecución que se está desatando hoy en México, a la investigación que se está dando, sino también como en esta corte de Nueva York, en Brooklyn, sí, se dio a conocer que 10 millones de dólares habían sido entregados a los Ollanta. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, gracias. ¿Se entiende, Celeste? Sí, perfecto, maestro, porque aquí está sumamente delicado. ¿Qué opinan, queridos amigos? Está con algunos comentarios que medio alcanzo a ver, de Bambi Perver, gracias, hijo de Luna, o sea, comentarios, algunos pues no, nada más veo los globitos. Gracias, ahorita vamos a saludar, a darnos cuenta, pues que es más o menos lo que ustedes comentan, pero queridos amigos, es muy importante porque aquí fíjense nada más, ahora sí que pues no quisiera decir que se matan dos pájaros de un tiro, sino de un tiro se matan muchos y son para intereses no propiamente del beneficio de todos, que sería realmente combatir la corrupción. Se combate de alguna manera, pero finalmente es un activo la corrupción, porque esto les va a resultar y ahora también ahí van a decir que por ahí van cosas contra el terrorismo y que se están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pues imagínense desviar atenciones y cosas y por otra parte pues tener en chantaje y con el cuello amarrado a cualquiera que llegue a cualquier lugar, porque bueno, pueden chantajearlos, ¿no? Un tipo de operaciones de esta manera, entonces es algo como muy perverso, ¿no? Entonces por eso tanto se maneja la corrupción, primero porque la hay, pero si la hay es porque la han promovido. ¿Y por qué? Pues porque conviene. ¿Por qué? Por cosas como las que nos está platicando el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿No sería así, maestro? Ahorita así es, nos puede ampliar, maestro querido. Claro. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, aquí en Voces del Periodista. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, en una mesa interesantísima con alguien que forma parte de nuestro consejo editorial, que es el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, nos hablaba sobre este nuevo suceso, ¿no? Lavallato, así conocido, pero que es una situación pues un tanto perversa. Obviamente nos hablan de corrupción y decimos que bueno que se combata la corrupción. Pero ¿qué pasa cuando desde las mismas cúpulas del poder internacional, digamos, se utiliza a la corrupción como un activo, igual a la mentira? Entonces, cuando es un activo la corrupción, pues conviene que haya corruptos, entonces luego se les investiga y entonces después se dice que también por ahí se puede desviar recursos contra el terrorismo, cuando sabemos que los neocons y quienes son los impulsores de la guerra, porque es un negocio la guerra para ellos, ¿no? Tanto las convencionales como las no convencionales, bueno, con esto aceitan también y desvían atención de situaciones que ellos mismos crean. Entonces, los que están señalando a los corruptos, ¿quiénes los señalan a ellos? Nada más que estos son los corruptos que ellos han permitido o que ellos han impuesto en muchos países. Y bueno, pues también están los grandes corruptos desde los grandes consorcios que manipulan a gobiernos o grupos económicos, y eso es sumamente delicado. Le seguimos escuchando, maestro. Pues una de estas consecuencias, por ejemplo, el desmantelamiento de grandes paraestatales como fue Petrobras, como también lo es Pemex, es que las obras de infraestructura que se requieren para el desarrollo de nuestros países dejan de ser realizadas por los gobiernos de los países y caen en manos de las empresas transnacionales, y también los proyectos se realizan desde los despachos de las empresas transnacionales. ¿Qué consecuencias trae todo esto? Si por un lado nuestros técnicos, nuestros empresarios, nuestra tecnología es hecha a un lado, y entonces el impacto que esto tiene cuando nosotros realizamos nuestras propias obras tiene un impacto social, tiene un objetivo de desarrollo. Cuando lo realizan las empresas privadas, el objetivo que tenía
de desarrollo, de impulsarlo, se pierde. Es, por ejemplo, lo que vemos del socavón. Ahí está un ejemplo completo de qué significa la presencia de las empresas transnacionales y de sus despachos que están desconectados de nuestra realidad social y política, y muchos de los funcionarios dan la espalda a la realidad porque están comprometidos con estas empresas transnacionales y con el poder que ellos tienen. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ahorita en este momento es muy importante puntualizar que una de las campañas más feroces en contra de la corrupción en América Latina es precisamente quitarle al Estado, quitarle a las universidades, quitarle a nuestros países la capacidad de dirigir, de impulsar su propio desarrollo, su propia integración a través de obras de infraestructura que son fundamentales para nuestro país. Entonces, cuando sacan adelante proyectos sin supervisión, costosísimos, como es el caso de las obras que realizó Odebrecht en nuestro país y que terminaron, todavía no hay una evaluación de los daños causados en Pemex. Se va a hacer necesario una investigación de parte del Congreso, de parte de nuestros expertos, para que determinemos. Aquí lo menor son los 10 millones de pesos que supuestamente se le dieron al exdirector de Pemex, el señor Lozoya Austin, que viene de una de las familias de gran poder de nuestro país. 10 millones de dólares, ¿no? 10 millones de dólares, efectivamente. Sí, que viene de una de las familias de poder de nuestro país. Su abuelo fue gobernador de Chihuahua. Su hijo fue también director del sector energético. Sí, el papá, Emilio Lozoya Talman, fue secretario de Energía cuando el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando comienza la escalada neoliberal. Así es. Sí, es gente de las élites del poder de nuestro país y por lo tanto se le considera intocable en esta circunstancia. Pero los 10 millones de pesos de dólares es una cantidad menor a todos los señalamientos que se le han hecho por periodistas, sí rigurosamente que han investigado la situación de corrupción que ha imperado en Pemex, del círculo interno del señor Lozoya, de cómo se concedían contratos en Pemex, y además no podemos pasar por alto que durante la administración del señor Lozoya Austin el mayor número de robo de combustible de tlachicoleros se dio precisamente en su administración. Ahí se dio de manera exponencial. ¿De qué manera? Pues desde luego con una alianza con la administración, la dirección de la empresa y con aliados dentro del sindicato. Esto no puede ser de otra manera porque la explotación de los ductos requiere de asistencia técnica. Y claro que la han tenido, y el robo que ha tenido la empresa pues nos lleva a pérdidas de miles de millones de pesos. Por ejemplo, ya habíamos planteado nosotros hace tiempo cómo habían parado la refinería de Salina Cruz Celeste. La acaban de echar a andar, pero las pérdidas de miles de millones de pesos, porque dejaron de producir gasolina, dejaron de producir diésel, es elevadísima la cantidad en miles de millones de pesos, porque a partir
de que México dejó de empezar su producción de gasolina por la intervención de Odebrecht en las refinerías mexicanas. Tuvimos que comprar gasolinas a los Estados Unidos y de ahí vino el gasolinazo. Sí, esto tiene repercusiones sociales y políticas muy fuertes en nuestro país. Entonces, no solo se tiene que investigar aspectos de corrupción y de seguir la ruta del dinero de los 10 millones y medio de dólares. Lo que tenemos que seguir es la ruta de cómo se encuentra una empresa que hasta este momento había sido una de las más productivas del país y que se ha ido perdiendo de vista con estos mini escándalos, pero que encubren en realidad una situación francamente de gran pérdida para los mexicanos. Exactamente, maestro. Don Jorge, querido. Celeste linda, sí, creo que el maestro Sánchez Mena, tú primero al señalar que la corrupción que afecta a nuestras naciones es fomentada desde el exterior, por ejemplo desde Washington con estos neoconservadores, con la finalidad de socavar, utilizo el término de manera intencional, la soberanía de nuestros países latinoamericanos y por el otro lado de hacer negocio con los recursos que nos corresponden, como el petróleo, la minería, la energía eléctrica, etcétera. Además de tener esa raigambre internacional, cuenta con la complicidad no solo de los funcionarios del Ejecutivo en sus distintos órdenes, federal, estatal y municipal, sino también del legislativo. Claro. Porque son los legisladores los que, valga la expresión, dicen legislar, pero lo hacen a modo de quién, de los amos del extranjero. Entonces, yo esperaría poco o casi nada de una investigación del Congreso de la Unión sobre, por ejemplo, el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, por este presunto soborno de los 10 millones de dólares. Como esperaría poco de otros organismos que están vinculados al poder. Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, cuanto el gobierno de Morelos, por ejemplo, recurrieron a instancias estatales, el Colegio de Ingenieros de Morelos. ¿Pero qué sucedió? Que esas investigaciones, sin duda, estuvieron controladas en lo posible por Graco y en lo más posible por Ruiz Esparza, o sea, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces retomo lo que dice el maestro Sánchez Mena, investigadores e investigaciones independientes, para que estas investigaciones independientes puedan tener, por lo demás, habría que legislar en ese sentido, un carácter vinculante, un carácter que sea obligatorio para que los resolutivos los tenga que aplicar el mismo Congreso y los poderes ejecutivos estatal, federal y municipal. En este contexto, queridos amigos, nosotros insistimos mucho en este espacio. Ojalá les pedimos esto se replique. Un concepto que tiene, yo creo que mucho a México como nos tiene, que es el que se tenga cooptada en las cámaras. En este tenor nosotros insistimos es que hay una especie de anatocismo del poder en los legisladores, porque ellos legislan no solamente para los intereses que debiesen ser en beneficio de todos nosotros, sino ellos mismos ponen los candados que muchas de las veces facilitan lo que ellos pretenden y que son estos juegos de poder, estos juegos de élite, o también dejan unos grandes hoyos de fuga para que por ahí pueda salirse, escurrirse, filtrarse cualquier cosa que no convenga a esos mismos intereses. Entonces, el que se pudiera acotar a los legisladores en ciertos puntos, el que se legisle en puerta cerrada, porque legislan sobre sus propios intereses también, no solamente entre lo que a ellos no les impacta.
incluso sus salarios, o sea, muchas cosas que pudiéramos decir, bueno, pues eso es un anatocismo de poder, o sea, poder sobre poder. Ahí realmente, si se quisiera, se pudiera poner todo el candado a cuestiones de intervencionismo, de falta de transparencia, de que no hubiera regulación verdadera, que no hubiera consecuencias, que no hubieran organismos que nada más se crean y se crean y se crean, pero que no haya una consecuencia verdadera para beneficio de todos. Así es que yo los dejo con esta reflexión en que insistamos, si en algún momento tiene que haber un coto a ese anatocismo del poder en las cámaras para que realmente se legisle a favor de todos los mexicanos y de manera verdaderamente transparente, que no se utilice la palabra corrupción y transparencia, que no la desgasten, que no la malusen, sino que realmente pueda aterrizar el concepto y viva realmente la palabra de lo que verdaderamente es su significado. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Sí, maestro, Voces del queridos Periodista amigos, ¿cómo con qué su opinan? amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Yo creo que con eso pudiéramos obligar, ¿no, maestro? A los imagínense, legislan para sus salarios, legislan para que no pueda haber situaciones donde permee realmente el interés general. ¿Por qué cuando hemos querido, para su reelección, por qué cuando se ha pedido plebiscito y una serie de instrumentos que pueden ser donde permee el interés general, hay algo que se tiene que poner a votación, pasa algo donde finalmente el interés general y el interés nuestro no permean. Entonces, ¿por qué dicen que son nuestros representantes, no? Hay algunas excepciones, ¿no? Pero eso yo creo que es un tema importante para no soltarlo. Maestro querido de las llamadas, sí, que son muchísimas. Jonathan querido, vamos a ver el video, si estará por aquí. Los datos de nuestro amigo estarán por acá, señor, ahorita yo checo. Ahorita para ver qué quieren, para poder ir a una cosa, sí. Pero alguna conclusión que tengan, maestro. Sí. 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, de estos grandes grupos, por supuesto, de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, director académico, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, para con ustedes, queridos amigos. Y bueno, pues, fíjense nada más que yo les pediría, si quiere hacer una recapitulación a su comentario, maestro, don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, es decir, esto en este momento está en manos de la Procuraduría, la investigación, pero también está en manos de la Dirección de Lavado de Dinero de Hacienda para determinar cuál fue la ruta del dinero. Supuestamente los funcionarios de Odebrecht depositaron estos recursos en un paraíso fiscal. Estos paraísos fiscales pues guardan muy bien el secreto bancario, protegen a quienes lo hicieron y quienes retiran los recursos, pero tiene que investigarse porque el funcionario al que se le señala como beneficiario de estos 10,5 millones de dólares, pues él asegura que no dispuso de esos recursos. Entonces se tiene que investigar quién retiró esos fondos, si fueron para beneficio de una persona o fueron empleados, como se dice, para la campaña presidencial de Peña Nieto, y eso llevaría a otras circunstancias. Sí, maestro. Entonces, esto es hasta el momento lo que hay de esto, pero el caso de Odebrecht tiene otras ramificaciones muy importantes, como es la sociedad que tiene Odebrecht, la empresa, con otra que es motivo de otro tipo de investigaciones, como es OHL, que es una empresa con la que se asoció y que acaban de terminar
y inaugurar una serie de obras en el norte del país, pero de eso tenemos que hablar. Ahora, otra derivación de ello es Veracruz. Veracruz, porque el gobernador Fidel Herrera personalmente fue a traer inversiones de Odebrecht a Veracruz, junto con el que le siguió el nuevo gobernador, y también hay que ver el papel de la embajadora en ese momento, Beatriz Paredes, en la gestión de estos recursos. Si lo que se invirtió y todo otro tipo de inversiones y de realizaciones, que hay una gran empresa que se construyó, una planta petroquímica que se construyó en Veracruz, tiene que ser, lo tenemos que revisar más a detalle en otro momento, Celeste. Perfectamente, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Jorge Santa Cruz, ¿quieres hacer alguna anotación sobre el tema para irnos al siguiente punto? Sí, encantado de la vida. Y apoyándome en lo que ha dicho el maestro Sánchez Mena, Celeste, según datos del actual secretario de Hacienda, el señor Mit Curibreña, a quien ya en el PRI se le considera como el más amarrado, como el próximo candidato presidencial del PRI, más que el doctor Narro, habrá que ver. El robo a Pemex, a los ductos de Pemex, asciende en daños anuales a $1 millón a $1,000 millones. $1,000 millones. Estamos hablando de 20,000 millones de pesos por año. Ahora, para construir una refinería, el costo de una refinería en términos decentes y competitivos estará en 7,000, 8,000 millones de dólares. Imagínate, o sea, refinerías. Con el robo de 8 años, evitar el robo de 8 años, se hubiera construido una refinería. Eso en el supuesto de que hubiéramos tenido administraciones honestas, transparentes en Pemex. Pero, ¿por qué conviene a los neoconservadores de Washington que no suceda? El que no suceda? ¿Y por qué conviene que haya guachicoleros? Por una razón muy sencilla. Se trata de liquidar absolutamente a Petróleos Mexicanos como proveedor de gasolina y como proveedor de combustibles en general. Queridos amigos, insistimos obviamente en no soltar estos temas que son fundamentales, pero también en lo que es la vida cotidiana, en lo que somos, en lo que depende de nosotros, lo que podemos hacer, y en que así como debemos de exigir y debemos de investigar y de informarnos de manera plural, de igual manera el apoyar nosotros en lo que compete a nuestra economía nacional. Por ejemplo, estamos hablando de los maravillosos mercados. Entonces, aquí nuestro querido amigo Arturo Ochoa Escartín nos mandó un video en el cual hay un mercado que es el mercado 2 de junio entre la calle Marquita y Avenida Madrugada en la colonia Benito Juárez en Ciudad Nezahualcóyotl. El dueño es el señor Víctor Manuel Olivares. Su frutería se llama Frutería Olivares y entonces tiene una fruta riquísima, nos comenta qué es lo que pasa y vemos una fruta tan deliciosa que casi la podemos oler. Yo pido por favor que veamos este video, lo agradezcamos y que no se nos olvide que nosotros tenemos la sartén por el mango y que hay que comprar de manera que nos convenga, obviamente en la economía nacional. En cuanto momento ya podemos empezar, Jonathan querido, por favor, si le damos clic al video y al audio, gracias, adelante. Para Voces del Periodista, aquí nos encontramos en el mercado 2 de junio. ¿Qué local es? Local 129 y 130. ¿Este se encuentra en qué dirección? En Gustavo Vaz y Mariquita. De Ciudad Nezahualcóyotl. Su frutería se llama... Frutería Olivares. Frutería Olivares. Sí. Pues platíquenos, señor. ¿Me dijo usted que se llamaba? Víctor Manuel Olivares. ¿Cuántos años tiene con su negocio, señor Víctor? 20 años aquí al servicio de... Su fruta es hermosa, se ve que es de calidad y es muy grande su negocio. ¿Cuántos empleados tienen? 3 empleados que ahorita salieron a comer, nomás me quedé con uno. Ok. Platíquenos más de su negocio.
Pues estábamos viendo ahorita exactamente lo de la descompensación que hay por lo de la luz. Fíjense que me afectó mucho lo de la luz porque tenía un refrigerador grande que lo ocupaba para mantener mi fruta más fresca y ahorita lo tuve que cancelar porque de 240, 250 que pagaba, ahorita estoy pagando 950 y se me hace muy desleal porque estás compitiendo especialmente con Walmart, con centros comerciales, son competencias desleales. Entonces lo que trato yo de mantener mi fruta lo más fresca que se pueda para poderles hacer competencia. Esa es una de las cosas que tratamos de tener lo más frescos que se pueda. Sí veo que tiene, aparte también vende miel y jarabes, ¿verdad? Lo que va pidiendo, los que van pidiendo aquí los clientes, les vamos trayendo. No, pues muchas felicidades. Sí. Gracias. Y algún comentario, algún mensaje para la audiencia de Voces del Periodista, señor Olivares. Pues gracias por escucharnos y atendernos y venir a ver lo de las problemáticas de los mercados, que son los que están muy abandonados con las competencias desleales. Pues nosotros le agradecemos y pues le felicitamos de antemano por tener en primer lugar su negocio. Se ve de veras que esta fruta que estamos viendo parece inclusive hasta de juguete, es de la mejor calidad. Y pues le agradecemos, señor Olivares. Los invitamos a todos a que compren aquí su fruta en el mercado 2 de junio en Frutería Olivares. Le agradezco y que tenga una excelente tarde. Para Voces del Periodista, su servidor Arturo Ochoa Escartín. Muchísimas gracias, Arturo querido. La Frutería Olivares, qué rico. Consumamos en nuestros mercados, vayamos a las tortillerías, vayamos a las tintorerías, a los locales pequeños. De esa manera apoyamos a quienes verdaderamente están soportando, sosteniendo la economía nacional. Volteemos a ver a nuestra gente, compremos a nuestro favor, porque nosotros, los consumidores, tenemos la sartén por el mango. Así nos han querido ver y solamente nos toman en cuenta cuando conviene y nos toman en cuenta como consumidores, pero ellos nos dictan que consumamos y cómo consumamos. Bueno, asumámonos como ciudadanos responsables. Y entonces digamos, bueno, cuando seamos ciudadanos vamos a razonar nuestro voto, a ver qué vamos a hacer. Y cuando quieren que seamos consumidores, vamos a hacerlo, pero vamos a ser consumidores a nuestro favor. Tenemos la sartén por el mango. Queridos amigos, muchísimas gracias. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Gracias, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Gracias a Juan Bautista. Gracias a Arturo Ochoa Escartín. A ustedes, mis besos. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias.